sentido como en este otro sentido, habrá que plantear el hecho de dividirla, ¿no?, en naves, con bloques, con nave 1, nave 2. Entonces, de esta manera, tan simple, uno puede respetar la forma estructural inicial y lograr reducir considerablemente el riesgo sísmico, ¿no? Entonces, este es uno de los recursos que uno tiene para hacer un planteo, digamos, un tanto raro, que no tenga una digamos, regularidad en planta, pero que sí al subdividirla se puede lograr eso. Subdivisión en naves. Se evita profe, ¿sí? Pero, con respecto a lo anterior, Sí. ¿se podría plantear también un sistema de junta estructurada? Sí, sí, sí. De hecho, acá hay una junta, que es justamente lo que les iba a comentar ahora. Hay una junta sísmica acá, entre la nave 1 y la nave 2. Subdivisión en naves. Evitar efectos de retracción y de temperatura. Cuando se adoptan fundaciones distintas para cada nave. Cuando las naves tienen diferente altura. Esto es importante, ya vamos a ver algún ejemplo. Cuando el edificio está sometido a acciones sísmicas. Esa subdivisión implica una junta, ¿no? Y una junta sísmica, digamos. No una junta constructiva, sino una junta sísmica, que es diferente. Entonces aquí, bueno, justamente ven ahí junta. Fíjense, esta es otra configuración, tiene otra configuración en planta, y ahí se ha resuelto, o sea, no es que no se pueda plantear, ¿no es cierto? Se plantea eso, pero interponiendo una junta entre las naves. ¿Sí? Y una junta con la separación que corresponda, ¿no es cierto?, para el caso particular. Otro caso es edificios de diferentes alturas y el planteo también de juntas. Esto también tiene que ver con el hecho que si uno quiere hacer, digamos, está llevando a cabo la construcción del edificio, tiene que ver los edificios que están en el entorno inmediato, porque puede haber, digamos, una interacción entre edificios no deseada. Entonces, también está el hecho de plantear una junta con un edificio ya construido, ¿está bien? Porque esta interacción entre edificios, digamos, de diferente altura, puede tener consecuencias, digamos, frente a movimientos sísmicos, que son movimientos horizontales. Bueno, básicamente una estructura, la conformación de estructura está conformada por planos resistentes horizontales y planos resistentes verticales, SP sub B ahí. Y bueno, básicamente eso. Nosotros vamos a ver en la próxima clase, o en las próximas clases, vamos a ver una aplicación a proyectos cuya estructura esté soportada por mamposterías resistentes. Vamos a hacer el planteo solamente porque desarrollar completamente eso nos va a tomar parte del contenido que tenemos. Es un tema muy interesante, el tema de las mamposterías sismos resistentes, ¿no es cierto?, de proyectos cuya estructura esté basada principalmente en mamposterías sismos resistentes. Vamos a hacer algo de eso, algún planteo, y vamos a ver algunos detalles constructivos y recomendaciones. Pero eso implica, ese tema en particular de mampostería sismos resistente, implica todo un desarrollo que no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, ¿vale? Si es necesario, se podrá hacer un curso complementario, ¿no?, al que se da en la facultad, que lo daríamos específicamente sobre ese tema, si es que no se lo da en otra estructura, en otro nivel de estructura, en otra materia de estructura. Bueno, entonces acá tenemos planos horizontales, resistentes horizontales y planos verticales. Si estos planos verticales fueron muros, digamos, portantes, ¿también? Tiene que haber una unión, a través de, en ese caso, a través de encadenados entre los planos resistentes horizontales y los planos verticales. Y ese nudo, digamos, perdón, ese encuentro entre los dos planos a través de un encadenado, digamos, horizontal superior. Ya vamos a ver en su momento. Conformación de la estructura. Para que la estructura resulte estable,
debe estar constituida por 3 planos verticales no concurrentes. Esto es fundamental. Por ejemplo, acá, en este esquemita que tenemos a la izquierda, acá tenemos una planta estable. ¿Por qué? Porque los planos estos son no concurrentes. Tenemos este otro caso a la derecha aquí en la parte inferior, donde los planos son concurrentes. Entonces, inestable frente a los momentos. Los momentos que, digamos, especialmente los momentos torsores que hacen que esto pueda, digamos, colapsar. Entonces dice, porque la estructura resulta estable, debe estar constituida por 3 planos verticales no concurrentes. Acá en este otro caso tenemos 2 planos, simplemente 2 planos, y es inestable frente a fuerzas verticales, o sea, fuerzas que tienen la dirección Y. Esto es un plano en planta. ¿Está bien? El sismo se considera que actúa en todas las direcciones. Y, digamos, la estrategia es plantear planos resistentes en la dirección X y en la dirección Y. De esa forma se entiende que uno está atendiendo a resistir, digamos, la acción del sismo que se plantea que puede venir en cualquier dirección. Pero si uno plantea como acá, por ejemplo, 3 planos que son concurrentes, le da lugar a que se generen momentos torsores y este sistema sea realmente muy inestable. O sea, esto es una situación indeseable, o no deseable. Estabilidad frente a fuerzas horizontales. La estabilidad, por ejemplo, a fuerzas horizontales en la dirección X, f de X. Este es f de X, es la acción sísmica, por ejemplo, externa. Y acá tenemos esta configuración a través de estos muros, digamos que pueden ser muros de hormigón armado o muros portantes de mampostería, digamos, portante, que reaccionan frente a esta acción sísmica externa, con estas fuerzas F1 y F2. Habrá una rigidez del muro 1 y una rigidez del muro 2. El muro 3 prácticamente no aporta nada en la resistencia a la fuerza que viene con esta dirección X. Así que prácticamente Fx está soportado por las fuerzas que generan los muros portantes F1 y F2. ¿Está bien? Esto es muy importante porque, digamos, cada muro aportará en relación a su rigidez. Esto es, digamos, particularmente importante porque el muro 3, por ejemplo, puede ser volcado por la fuerza en X. O sea, no tiene prácticamente rigidez. Y la rigidez de estos muros, del 1 y el 2, están dadas principalmente por su momento de inercia. Entonces, aquí un concepto que nosotros vamos a, digamos, recordar, reiterar varias veces, es el tema del concepto del momento de inercia. Vamos a ver si estamos acá. No sé si ustedes recuerdan, aquí tenemos justamente el momento de inercia, por ejemplo, de esta sección, ¿está bien? Es base por altura al cubo sobre 12. Y eso es respecto del eje XX. Respecto del eje II será base, pero como es respecto de este eje, el eje XX, como que uno está mirando, digamos, desde este lado. Cuando uno hace respecto del eje XX, está mirando de abajo. ¿Está bien? Cuando uno quiere considerar el momento de inercia con respecto al eje II, es como que mira de costado. La base, en ese caso, sería H. La altura sería B al cubo. Estos son momentos de inercia con respecto a los ejes, a un eje que pasa por el centro de gravedad. Eje XX que pasa por acá y el eje II que pasa por acá. Entonces, la base, si uno lo mira de costado, es H.
y la altura es b, b al cubo, sobre 12. ¿Está bien? En este caso, digamos, el que tiene mayor momento de inercia, ¿cuál es? ¿El que está respecto del eje XX o el que está respecto del eje YY? ¿Qué les parece a ustedes? El que está en respecto al XX, profe. Sí, el que está respecto del eje XX es mayor. ¿Está bien? Acá se nota, dada una base, por ejemplo, que estos sean 20 centímetros, ¿está bien? 20 centímetros, y esto, por ejemplo, que sean 30 centímetros. Entonces tenemos 20, ¿sí? O podemos llevarlo en decímetros, directamente que sean 2 decímetros y 3 decímetros. Aquí tenemos 2 por 3 al cubo, ¿sí? Por 3 al cubo. Aquí tenemos 2 por 3 al cubo. 3 al cubo es 3 por 3 son 27. ¿Sí? Por 2, 54 prácticamente acá. ¿Está bien? 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 2, 54. 54 sobre 12. En cambio, de este otro lado, tenemos 3 acá por 2 al cubo. 2 al cubo es 8. 8 por 3, 24. Fíjense. Esto es muy, muy importante. Ustedes pueden visualizar esto, por ejemplo, si fuera una regla. Ustedes imagínense que tienen una regla de 30 centímetros. ¿Está bien? Y supongamos que la regla tiene una sección aproximadamente así. Más o menos, si usted la ven, la regla de arriba, es así. Bueno, aquí se resiste a ser graficado, y vamos a ir acá. Si usted ve una regla de arriba, es esa, ¿no es cierto? Bueno, entonces la regla, si nosotros le ponemos dos ejes, lo pongamos así, un eje acá, que pase por el centro de gravedad. Entonces, si ustedes creen que la regla se va a doblar con respecto al eje XX, no sé si se imaginan eso. Acá. Eje XX. Imagínense que quieran doblar la regla con respecto al eje XX. Eso es una cosa. Pero si ustedes quieren doblar, esto es viendo la regla de arriba, ¿no es cierto? Como si tuviéramos la sección de la regla. Si ustedes quieren hacer girar la regla con respecto a este otro eje, ¿está bien? Con respecto al eje YY, ustedes van a ver que la regla flexiona, digamos, inclusive puede llegar se curva, inclusive puede llegar a romperse. ¿Se entiende eso, chicos? Esto es fundamental entenderlo, porque este detalle, digamos, esta propiedad geométrica es, digamos, importante para entender lo que viene más adelante. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. eso es muy importante. Ahora, pero me van a disculpar a mí si vuelvo reiteradamente sobre este concepto. Supongamos que tenemos vamos a hacer una cosa, perdón, permítanme, disculpen. Tenemos esto acá, ahora vamos a hacer esto acá, y vamos a girar acá. Fíjense que es la misma sección que teníamos ahí, solamente que la hemos puesto horizontal. Entonces, supongamos que tenemos una fuerza que esté obrando acá. Ahora, imagínense que esto sea una viga, ¿sabe? Ya no una columna, ni una regla, sino una viga. Entonces le ponemos una fuerza ahí, ¿está bien? Que trata de romper la viga. Esta es la sección de una viga. Digamos, estamos viendo la sección transversal de la viga. Entonces, le ponemos una fuerza ahí y la misma fuerza le ponemos acá. Es la misma, es también una sección transversal de una viga, pero puesta así. Es la misma fuerza. Aquí es P y aquí también P. ¿Cuál de estas dos se va a flexionar
más la que está, digamos, calificada como, o nombrada como A, o la que está como B. ¿Qué les parece? ¿Cuál se va a A flexionar? ver, profe. ¿Cómo? La B. La B se va a flexionar. A ver. Lo mismo pueden ustedes tomar su regla, imagínense, tomen una regla y pongan la regla vertical, perdón, o sea, la regla, perdón, horizontal, ponen la regla horizontal, pero de esta manera, ¿no? En esta posición. ¿Ven? Y después también la regla horizontal, pero acuéstenla de esta forma y pongan la misma carga. Van a ver que se va a flexar. ¿No? Hay un aspecto intuitivo aquí de sentido común que ustedes ven que esta regla se va a flexar. Mucho más que esta otra. O sea, que la regla puesta de esta manera se va a flexar mucho más que esta otra. Bueno, esto tiene que ver con el tema de el momento de inercia. Y tiene que ver también con otro concepto, que es el tema del radio de giro. No quiero entrar en eso porque ya vamos a volver sobre ese tema, pero es una consideración inicial. Como les digo, me van a disculpar, vamos a ser un poco reiterativo con esto por la importancia que tiene. Bueno, volvamos a lo nuestro. Conceptos básicos acá. Entonces acá, eso que hemos visto también tiene que ver con esto, ¿está bien? Acá, por ejemplo, si no estuvieran estos muros, ¿está bien? Esta fuerza sísmica prácticamente voltea a este muro que está acá. Por eso directamente ni se lo considera en las resistencias, ¿no? Viene la fuerza sísmica y lo termina volteando. Entonces, aquí aprendemos algo importante. Nuestra edificación tiene que tener, digamos, como resistencia en ambas direcciones, en la dirección X y en la dirección Y. Esto es fundamental, ¿está bien? Ya sea esa resistencia dada por muros, enmarcados digamos, en encadenados, muros portantes enmarcados en encadenados, digamos, tabiques, o muros de hormigón armado, o ya sean pórticos, que vamos a pretender que estén que estén trabajando en ambas direcciones, un pórtico en un sentido y otro pórtico en otro sentido. También tiene que ver con la ubicación de las columnas y la forma en la que están ubicadas. O sea, tras esto viene todo el tema de digamos, del diseño estructural. Entonces, fíjense, acá tenemos, digamos, acá, como no hay una regularidad en planta, aparece un momento torsor. Momento torsor. No hay una regularidad en planta, digo, ¿por qué? Porque si bien el muro 1 y el 2 están planteados en forma simétrica, no hay, digamos, alguien que sea la contraparte del muro 3. Entonces se genera un momento torsor por esa excentricidad, digamos, por la excentricidad que se plantea, digamos, de acuerdo a los muros, ¿no? Entonces, para, digamos, resistir ese momento torsor, aparece digamos, un par, dado por las fuerzas T1 y T2, generadas por los correspondientes muros, ¿está bien? Y este par, digamos, que es T1 por A, T1 por A o T2 por A, ¿no es cierto? Son los que van a estar encargados de resistir al momento torsor. El momento torsor, digamos, estaría dado por la fuerza I por la excentricidad. O sea, la fuerza I por la excentricidad hasta este punto. Eso generaría el momento torsor. O sea, este momento torsor, dada por la excentricidad de la fuerza I por la excentricidad E, está absorbida por, digamos, este par o esta cupla dada por las fuerzas T1 y T2, a través de esta situación. T1 es igual a T2, digamos, si hacemos sumatoria de fuerzas en esta dirección, vamos a ver que T1 es igual a T2. Fi va a tener que estar absorbida por F3. F3, porque ni T1 ni T2 van a colaborar en absorber la fuerza en la dirección I, pero sí F3 sí, ¿está bien? Entonces, Fi
F3 conforman un par, ¿está bien? Un par como externo, porque el par externo estaría dada por el producto de FI por E, ¿no? Que sería la excentricidad, que se plantea entre esta fuerza externa actuante y esta fuerza interna, ¿no? De resistencia, y ese par, digamos que trata de hacer girar así, como está graficado acá, tiene que ser equilibrado por otro par que esté en el sentido opuesto. ¿Eh? Bueno, ahí digamos un esquema de cómo se plantean en esta configuración básica, digamos, los esfuerzos. Los planos resistentes verticales pueden ser pórticos, pueden ser tabiques, estructuras reticuladas también, especialmente, digamos, ¿no es cierto?, en los techos, y muros de mampostería encadenados. Respecto de esto, digamos, como les decía, o en la próxima clase o en las próximas estaríamos viendo un ejemplo. ¿Sí? Planos resistentes verticales, ¿sí? Pórticos de acero, de hormigón, que van a trabajar a flexión, corte y compresión y tracción en vigas y columnas. Acá en las vigas van a aparecer el esfuerzo de flexión por las cargas gravitatorias, ¿sí? Y de corte también por carga gravitatoria. Y de compresión y tracción eventualmente por las cargas horizontales, ¿vale? Que van a generar ese tipo de esfuerzo, de compresión o de tracción, según corresponda, ¿no es cierto?, para cada caso particular. También en las columnas, esto lo vamos a ver en estructuras 3, va a aparecer flexión, corte, compresión y tracción. Por ejemplo, si las fuerzas horizontales están trabajando acá, ¿está bien? Se generará esfuerzo de compresión en esta columna y esfuerzo de tracción en esta otra. Estamos hablando de columnas. Así que, bueno, obviamente hay que ver cada caso particular, pero en términos generales sería esa situación. En tabiques, que es otra situación que se da, los tabiques pueden estar encerrando un núcleo, el núcleo del ascensor, o no. También se dan, también, bueno, estos tabiques normalmente están conformados por hormigón, y ahí aparecen esfuerzos de flexión, corte, esfuerzos normales en el tabique. De acá, ¿no? Porque pueden estar absorbiendo cargas, digamos, gravitacionales de los otros elementos estructurales. Tabiques. Bueno, acá tenemos lo mismo. Estructuras reticuladas que ustedes van a tener que, tal vez necesiten seguramente para sus proyectos, que pueden ser de acero u hormigón, y ahí aparecen esfuerzos de tracción y compresión en las bases, ¿no? Que seguramente ustedes en la estructura de grandes luces han estado trabajando con esfuerzo de tracción y compresión en las bases. ¿Es así? Sí, así es. Así es, muy bien. Bueno, planos resistentes horizontales. Acá, fíjense, tenemos estructura con entrepiso indeformable, que vendría a ser el diafragma rígido, de acá, que vendría a ser todo el esquema de las losas, ¿está bien? Y estos otros muros, digamos, como les digo, pueden ser de hormigón o muros de mampostería portante. Y fíjense, aquí se plantea un esquema de regularidad, ¿está bien? Porque hay una continuidad vertical de los muros. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? El diafragma tiene que estar vinculado, digamos, de una manera, digamos, a través de vigas, encadenado vigas comunes a los muros estos. Si es mampostería portante, bueno, serán los encadenados, los encargados de vincular el diafragma rígido a estos muros. O sea, de tal manera que cuando actúa, por ejemplo, el sismo, va a actuar sobre los diafragmas rígidos, ya sea sobre este que está sobre la planta baja o sobre este que está sobre el primer nivel. Digamos, van a actuar las cargas horizontales y el diafragma actúa de una manera rígida y traslada, esto porque va a tender a desplazarse, traslada, digamos, todos los esfuerzos hacia los elementos verticales, portantes verticales.
Bueno, acá dice elementos resistentes sísmicos, serían estos que están en carácter vertical. O sea, básicamente los elementos verticales son los que sostienen, digamos, los que responden al esfuerzo horizontal del sismo, ya sean columnas o tabiques. Los diafragmas rígidos o las vigas se encargan de vincular a los diferentes elementos resistentes sísmicos, que son los verticales. Bueno, ahí tenemos también elementos, bueno, no se alcanza a ver, elementos resistentes en un piso deformable. Como este sería el entrepiso indeformable y este con entrepiso deformable. Aquí tenemos que en la parte inferior los elementos resistentes. O sea, los elementos resistentes son, que no se alcanza a ver, son los mismos para ambos sistemas, para un indeformable y para un deformable. Pero, digamos, si bien puede ser así, lo que le da el carácter de indeformabilidad o deformabilidad sería el techo, que, como les decía, en este caso de indeformabilidad, traslada también los esfuerzos que se dan en el respectivo nivel, sea este piso que está sobre planta baja o este otro que está sobre el primer nivel. ¿Se entiende esta gráfica, chicos? ¿Alguna pregunta acá? Sí, profe, se entiende. Bueno, Entiendo. bueno. Vieron, una imagen vale más que 1000 palabras, por eso estamos apoyándonos constantemente en este tema. Bueno, muro de mampostería encadenados. Acá, si ustedes, por ejemplo, esto trabaja como como un sistema reticulado que tenemos aquí. Este va a decir el esquema de trabajo, digamos, de nuestra mampostería, digamos, portante, enmarcada en los encadenados, ya sean verticales u horizontales. Si no estuviera esta mampostería, prácticamente esto se deformaría. Entonces, la mampostería actúa como una biela de compresión. ¿Lo ven acá? La biela de compresión. Vieron que este elemento está comprimido y lo que se pone son las flechitas que van hacia afuera, van hacia los nudos. ¿Por qué? Porque es la respuesta a las fuerzas externas. La fuerza externa trata de comprimir este elemento y las flechitas justamente están mostrando la reacción interna de la biela, o de esta diagonal, por eso está hacia afuera. Esta columna que está acá está siendo también comprimida, por eso también, bueno, aquí no se ha graficado, pero tiene el mismo comportamiento que este encadenado vertical acá. En cambio, este otro, fíjense, tiene las flechas que se alejan de los nudos. ¿Por qué? Porque está sometido a la tracción. Entonces, cuando la fuerza horizontal sísmica actúa sobre el nivel, tiene que estar solidariamente vinculado ese nivel al muro. Después vamos a ver el detalle constructivo en un ejemplo que vamos a presentar más adelante. ¿Ven? Ahí tiene que haber una solidaridad entre el muro y la losa. Entonces, cuando actúa, ¿no es cierto?, el esfuerzo horizontal, por ejemplo, esta columna va a ser sometida a la compresión, lo mismo que la biela, en este caso, y este otro encadenado va a estar sujeto a la tracción. Es como que se trata de levantar esto, ¿no? Y por eso que está encadenado está, digamos, sujeto a la tracción. Bueno, ahí tienen los encadenados verticales, ¿no?, y los encadenados horizontales. ¿Se ha entendido este esquema, chicos? Sí, profe, perfecto. Sí, sí. Bueno. Si por ahí alguien no ha entendido, lo que puede decir es, una forma de decir, en vez de decir no entendí, puede decir, ¿podrías repetirlo de nuevo? Entonces es otra forma más elegante, si ustedes, que tienen ustedes para decir, bueno, que repasemos los temas estos, que son muy importantes, son cosas básicas, pero son muy importantes. Profe, ¿qué podrías repetir de nuevo? Con todo gusto. Básicamente, aquí se entiende que, digamos, esta es
una mampostería portante enmarcada en los encadenados, ¿está bien? Acá, digamos, esto es visto en elevación, en corte, y acá, en este plano, está la losa, ¿está bien? Entonces, la losa es, digamos, la masa más importante. Cuando actúa el sismo, actúa sobre las masas, ¿sí? La acción del sismo es sobre las masas. Las masas más importantes son las losas que están en los diferentes niveles. Entonces, esta fuerza es la fuerza sísmica que está actuando sobre la masa. La masa más importante es la losa, ¿está bien? Entonces, actúa a este nivel. Imagínate que esto sea, qué sé yo, de 2,70 de altura, 2,80, bueno, la altura que tenga. Entonces, la fuerza sísmica va a actuar a nivel de losa, ¿está bien? Y todo esto, toda esta estructura se va a deformar. Si lo podemos ver, por ejemplo, acá, vamos a hacer un esquemita. Entonces, supongamos que esto sea lo que tenemos dibujado ahí, y si se deforma, va a ser algo, a ver, vamos a ver si, bueno, esto, si se deforma va a ser así, ¿no es cierto? O sea, acá va a tener una configuración así, ¿ve? La deformación. ¿Ve? Manteniendo el nivel o no, ¿no? Aquí, bueno, está así. Pero, entonces, fíjese, ahí está la deformación. ¿Está bien? Si ustedes no tuvieran la mampostería, esa deformación sería mucho más severa que si tiene la mampostería. Al tener la mampostería, esta mampostería, recuerden que la mampostería trabaja a la compresión, no tiene prácticamente resistencia a la tracción, pero sí a la compresión. Entonces, digamos, la compresión trabajaría en este sentido. En este sentido trabajaría la compresión. Sería una biela que trabajaría la compresión en este sentido. ¿Bien? En este otro sentido no, porque no trabaja la tracción. Pero en este sentido, la mampostería actúa como una biela comprimida. En este sentido. Así que esta sería la biela comprimida. Si esta biela está siendo comprimida, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas externas están trabajando así. ¿Está bien? La fuerza externa está trabajando así. Esa sería la fuerza externa. Por lo tanto, las fuerzas internas estarían trabajando así. Se van hacia el nudo. ¿Está bien? Fuerza interna acá y acá se van hacia el nudo, como habíamos visto en la presentación. Este encadenado también puede estar siendo sujeto a la compresión. En cambio, este otro, ¿está bien? Como todo esto se deforma, esto, digamos, está como siendo estirado. ¿Qué quiere decir eso? Que las acciones, supongamos que la vamos a colocar en color verde, las acciones de tracción estarían actuando así. ¿Está bien? Así estarían actuando las acciones de tracción. Entonces, este encadenado se acciona, ¿no es cierto?, a la inversa. Trata de, digamos, de llevar para adentro. Entonces, cuando hay tracción, esta tracción externa, ¿no es cierto?, las flechas van hacia adentro. Cuando hay compresión, como en este caso, la biela esta responde con las flechas hacia el nudo. Cuando hay tracción, como en este caso, ¿no?, la tracción es obviamente hacia afuera y las flechas de reacción interna se alejan del nudo. ¿Quedó claro, chicos, eso ahora? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Sí, profe, lo único que hay es como que, por lo menos a mí, es como que se presta confusión el sentido de la flecha. En el caso ahí de la deformación de la biela, por ejemplo, las flechas apuntan hacia afuera, ¿cierto? Es como que a simple vista es una atracción. Sí, 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 sí. No explica lo otro, pero es Sí, casi sí, sí, como sí. que Pero bueno, confunde un poquito. está
está bien, está bien. Pero recuerden, la biela es una biela comprimida, ¿no? La de la mampostería. Esta biela comprimida, estos son esfuerzos internos, ¿no? Porque la biela comprimida justamente está sujeta a la compresión. Imagínate que aquí tengamos compresión, perdón, lo voy a graficar con esto, ¿eh? Compresión y compresión. Eso es lo externo. Y esta sería la reacción, digamos, de la biela, ¿sí?, ante esa compresión. ¿Está bien? Si esta es la reacción interna, va hacia el nudo. Este tema, no sé cómo lo han aprendido ustedes en Estructuras 1, pero esto es básico para poder entender. Y después vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar reticulado, sencillito, y vamos a hacer, digamos, equilibrio de fuerzas horizontales y verticales, y tiene que ver con este concepto que estamos viendo acá. ¿Está bien? No, sí, sí se entiende, ingeniero. Lo único que es como que se confunde un poquito por el sentido de la flecha, nada más. Ah, bueno, está bien. Pero de todas maneras, está bien que me haya dicho, por ejemplo, para que quede absolutamente claro, supongamos que tenemos digamos, una base cualquiera, ¿está bien? Y supongamos que esa base la sometemos, por ejemplo, a tracción. ¿Está bien? La traccionamos y obviamente la base internamente, ¿qué va a pasar? Internamente va a tratar de responder así. ¿Está bien? Internamente va a ser así. Esto es tracción, pero internamente la base va a responder de esa manera. O cuando tenemos una base que en vez de estar sujeta a la tracción, está sujeta, ¿eh?, por ejemplo, a la compresión. Estamos comprimiendo la base, ¿no? Estamos comprimiendo, ¿no? Esta base la están comprimiendo internamente. ¿Qué va a pasar? Va a tratar de responder así, ¿no? O sea, con las flechas hacia el nudo. No sé si ahí quedó más claro, pero eso es así. Sí, está claro, ingeniero. Listo, muy bien. Sigamos entonces adelante. Estábamos con conceptos básicos. Bueno, eso es lo que tiene que ver acá. ¿Está bien? Eso es lo que estamos viendo con nuestra mampostería. Aquí es fundamental para que se genere, para que trabaje la mampostería, es fundamental que la losa tenga una vinculación solidaria con el encadenado horizontal superior. Esto el detalle constructivo de esto lo vamos a ver en un ejemplo que nosotros se los vamos a presentar más adelante, del cual también ustedes van a hacer una práctica. Como les dije, no vamos a llegar al cálculo completo de esto, porque si no, se nos llevaría todo el tiempo, pero sí, por lo menos para que ustedes tengan la noción y el criterio para plantear y ubicar los planos resistentes verticales en base a mampostería sismoresistente y que cumpla con esta condición, especialmente con esta condición que habíamos visto aquí al principio, ¿no es cierto?, que la estructura resulta estable, debe estar constituida por 3 planos verticales no concurrentes. Este tema lo vamos a repasar de nuevo cuando planteemos el tema en particular. Bueno, ahí está justamente lo que les decía, ¿está bien? Ahí justamente ven ustedes cómo las fuerzas horizontales están actuando en los planos, digamos, de los forjados o losas, porque son digamos, donde hay mayor masa. ¿Aquí qué dice? Dice mampostería de ladrillos cerámicos macizos. La mampostería podría ser ladrillos cerámicos macizos, mampostería de ladrillos cerámicos huecos, mampostería de bloques de hormigón y encadenados de hormigón armado. Ya saben ustedes, esto no hay necesidad que lo diga, que los cerámicos tienen que ser con los tubos verticales, ¿está bien? Mampostería portante, principalmente. O sea, eso es para que sea portante. Si ustedes le ponen mampostería con los huecos horizontales, también va a trabajar, también va a trabajar, digamos, pero no como portante, ¿no? Pero sí, digamos, el relleno de estos marcos
va a tener, obviamente va a tener una colaboración por parte de la mampostería. Bueno, después dice esfuerzo de tracción y compresión de los encadenados, esfuerzo de compresión en la mampostería. De todo esto hay valores y tablas, ¿no? Bueno, aquí tenemos, bueno, simplemente un detalle, digamos, constructivo de esfuerzo sobre muros, ¿no? De cómo es el encuentro entre muros. De esto, bueno, todavía hay mucho más, ¿no? Planos resistentes horizontales, estructura con entrepiso indeformable, diafragma rígido, y también te habíamos visto estructura con entrepiso deformable, ¿no? En ese caso, el entrepiso deformable no estaría trabajando, haciendo trabajar a los muros, ¿no? Bueno, era un poco la gráfica que habíamos visto anteriormente, pero que ahora, bueno, la podemos apreciar un poco mejor, ¿no? Y esto sería la planta, perspectiva de dos estructuras que tienen la misma planta, como les decía, pero con entrepiso indeformable la primera y deformable la segunda. Organización de las naves en planta. Pórticos paralelos a la fachada, o sea, ¿qué tenemos? ¿Ah? Aquí vamos a ir viendo pórticos paralelos a la fachada, estos dos pórticos, y pórticos perpendiculares a la fachada, ¿eh? O sea, acá, por ejemplo, pórticos paralelos a la fachada tenemos estos, acá, todos estos pórticos acá, y perpendiculares a la fachada serían estos que están acá. Son las disposiciones que ustedes pueden ir planteando. Obviamente, hay disposiciones más completas, ¿no? Pórticos paralelos a la fachada, pórticos perpendiculares a la fachada, pórticos paralelos y perpendiculares a la fachada, que sería lo deseable. Pórticos en ambas direcciones con pilares internos con gran separación, pórticos en ambas direcciones con pilares externos con gran separación. O sea, están todas estas posibilidades, ¿eh? Y tenemos pórticos paralelos y perpendiculares a la fachada. Bueno, esta sería una disposición ideal. Y después tenemos pórticos en ambas direcciones con pilares internos con gran separación, ¿eh? Hay separación de esos pilares. Por el hecho de necesitar grandes vanos, ¿eh? Acá, por ejemplo, ya se tiene, al no haber columnas, ¿está bien? Ya se tienen espacios diáfanos, ¿eh? Sin, digamos, obstaculización visual de las columnas, ¿eh? Pilares externos con gran separación. Aquí, por ejemplo, se ponen pilares externos con gran separación para tener, qué sé yo, ventanales más grandes, ¿eh? Bueno, todo esto obviamente tendrá que ser evaluado y calculado, pero son las posibilidades que van apareciendo en términos de organización, ¿eh? De posibilidad de organización. Organización de las naves en elevación. Pórticos regular. Dice que es conveniente, la carga P se descarga a tierra provocando el menor número posible de flexiones. Pórtico es regular, inconveniente, produce mucha flexión y corte en las vigas, ¿eh? Para entender esto, tenemos que verlo en elevación, pórtico es regular en elevación, ¿está bien? Donde las cargas se distribuyen y, digamos, descienden, o sea, directamente a ser, digamos, resistidas por las respectivas fundaciones, ¿eh? Pero digamos que como que el viaje es, digamos, en el sentido de las columnas verticales, ¿no? Conveniente, dice, la carga P se descarga a tierra provocando el menor número posible de flexiones. Prácticamente no hay flexiones en este esquema acá, ¿eh? En cambio, en este otro, dice inconveniente, se produce mucha flexión y corte en las vigas, porque aquí hay, digamos, una descarga de esta columna y prácticamente está descargando sobre una viga, ¿eh? Una viga de apeo, y esta viga de apego recién se descarga acá sobre estas columnas. Pues, a su vez, esta columna descarga sobre otra viga de apego que descarga acá, ¿eh? Esta suerte de pórtico irregular, digamos, tiene un comportamiento, digamos, mucho más riesgoso que un pórtico con disposición regular. Así, mientras ustedes pueden, sí. Prácticamente los de pórtico regular obviamente no existe, ¿verdad? Existen, hay, ya vamos a ver, ahí existen, ya vamos a presentar algunos ejemplos, existen estas situaciones, pero es como que uno tiene que tratar de evitarlas. Esa sería la situación. Existen. Bueno, Profe,
Sí, En el caso de los pórticos regulares, ahí vemos cómo resolverlos con el método de portal o aplicamos otra metodología no, para no, la eso resolución. bueno, ya sea el método de portal o cualquier otro método, digamos, para cargas horizontales puedan aplicarlo. ¿Eh? Pueden aplicarlo. Eh, de hecho, es uno de los métodos más utilizados, el método de portal. Sea ese método o cualquier otro, pero aquí lo que estamos viendo es que sea, digamos, por aquí decirlo aquí, la palabra clave es que esto es conveniente, es recomendable, ¿está bien? Y esto otro es inconveniente, no es recomendable, ¿eh? Esta situación. Que se da en la realidad, aparece en esta situación en la realidad. Por eso el tema del planteo estructural, que ustedes planteen de tal manera que se pueda dar esta situación, por lo menos que hay una regularidad vertical, ¿eh? En lo vertical. También vamos a ver que es importante la regularidad, digamos, horizontal. Esto estamos hablando de lo vertical. Bueno, ¿qué tipo de losas existen? Como ustedes ya saben, las losas macizas, las losas nervuradas. De este tipo de losas tenemos que hacer cálculos ahora en estructura 2. ¿Eh? Después están las prefabricadas con viquetas de hormigón y ladrillones, bueno, que se utilizan en gran manera. Los entrepisos sin vigas o las losas hongo. Bueno, esto simplemente lo mencionamos, pero no vamos a calcular nosotros ni nos vamos a meter en ese tema. ¿Mm? Bueno, aquí están esquemitas de los diferentes tipos, losas macizas, en este caso con armaduras en las dos direcciones, losas nervuradas, ¿está bien? Bueno, con estas losetas acá, y prefabricadas con viquetas de hormigón y ladrillones, de esta forma. Estas losas nervuradas se pueden calcular y de hecho tienen que hacer alguna aplicación en la materia. Y después están estos entrepisos sin vigas o lazos hongos, que prácticamente no hay vigas. No hay vigas y son columnas columnas, digamos, con esta suerte de capiteles acá para soportar, para evitar el punzonamiento que puede efectuarse, digamos. Los vigas tenemos rectangulares, vigas T, rectangular invertida, que se utiliza a veces cuando uno no quiere que aparezca la viga, digamos, en la sala, digamos, en el ambiente, pero obviamente tiene que tener espacio en la parte superior para poder, digamos, plantear la viga invertida. Viga doble T, viga cinta o chatas. Estas dos últimas, si bien existen, son, no se, esta la cuarta, la viga doble T, tiene un problema de constructivo, ¿no es cierto? Es difícil por encofrado y todo, es difícil plantearla, armarla, construirla. La viga cinta, la viga chata es una viga que sí se utiliza, pero es de baja eficiencia. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de evitarlo. ¿Eh? No resuelve situaciones conflictivas, pero, digamos, es muy poco eficiente. Entonces, uno tiene que tratar de evitarla también. Entonces, las vigas rectangulares, las vigas T son de alta eficiencia. Sí, sí. Respecto a las cintas chatas, creo que las vi en un edificio nuevo que está en la Chacabuco y Caseros. Si pasan los chicos, lo pueden ver ahí, está todavía a la vista. Ajá, Chacabuco y Caseros. Bueno. Sí, las utilizan, digamos. Estas sí existen. Las rectangulares invertidas también existen. Las vigas T, digamos, también esto es parte, esta la vamos a ver. Las rectangulares y la viga T son vigas que vamos a ver ahora en la materia, ¿está bien? La viga T nos genera situaciones de mayor eficiencia que una rectangular común y silvestre, ¿eh? Vamos a ver cuándo las aplicamos estas. Estas rectangulares invertidas también son muy interesantes porque a veces, si se las puede plantear, como les digo, nos resuelven temas de visuales, ¿eh? O nos resuelven situaciones arquitectónicas de compromiso, por así decirlo. Ahora las vamos a ver. Ahí tenemos las rectangulares, las vigas T. En la viga T, básicamente estamos haciendo trabajar, estamos haciendo colaborar a la losa con la viga. Por eso, en ese sentido, se plantea una viga T. No sé si, chicos, está muy pequeña la gráfica, pero no sé si se alcanza a apreciar la viga T. ¿Se alcanza a ver? Sí, Sí, profe. se ve. Bueno.
Después tenemos las rectangulares Sí, invertidas. se ve algo. Perdón. Bueno, tenemos las rectangulares invertidas, que es esta que está acá. ¿Está bien? Bueno, que prácticamente tiene la ventaja que bajo la viga no hay nada que digamos, esté interponiéndose a la visual, ¿no? O sea, es muy interesante para utilizarla en ciertos casos. Como bien dice acá, encofrado complicado, le digo, ¿no? Que sí existe, que se la puede llegar a plantear en algún caso, realmente puede llegar a utilizarse, pero bueno, con el inconveniente de resolver el término encofrado. Y aquí tenemos una viga cinta o chata, ¿está bien? Como la eficiencia está dada por la altura, ¿está bien? Acá justamente al ser chata, justamente la altura no es justamente la propiedad más importante de esta viga chata, ¿está bien? Por eso hablo de una viga de baja eficiencia. La altura útil, y bueno, ya vamos a ir definiendo ese elemento, pero la altura útil es la que le da, digamos, la eficiencia a la viga. Entonces, en columnas tenemos rectangulares, columnas T, columnas L, redondas, columnas en cruz. Todas las que están marcadas con 1 son con encofrado complicado. Las redondas, que vamos a ver en estructuras 3, son las redondas que pueden ser con armadura helicoidal, ¿está bien? Que tiene mayor resistencia que las rectangulares que tienen estribos comunes nomás. Son las vigas, son las columnas sunchadas. Bueno, aquí vemos rectangulares, columnas T, veo que el encofrado es muy complicado, columnas en L también no se ven, estas no se ven, o si se ven raramente, y incluso obviamente mucho no se ven prácticamente. Yo no vi nunca una de estas, ni esta otra tampoco. Y las redondas son las que aparecen como que sí se ven muchísimo, ¿está bien? Y que pueden ser sunchadas. Bueno, pórticos y entramados, esto es una estructura independiente, ¿está bien? Ahí tienen las columnas y la sección de las vigas. D sub B, la altura de la viga y el ancho de la viga. Y de la columna, B y DC. Un planteo que ustedes tienen que, ya vamos a ir viendo ahora gráficamente, digamos, cuando ustedes, todos estos elementos que estamos viendo les sirve para hacer el planteo, ¿está bien? Para hacer el planteo estructural. Y esto es parte del diseño estructural. Pórtico ideal, condición obligada, dice rigidez de enlace en los nudos. Ancho B de las vigas igual al ancho B de las columnas. Esto estamos hablando de una situación ideal, ¿está bien? Deseable. Tanto DC de la columna y DB de las columnas y vigas iguales en todos los pisos o con variación de dimensión graduales y pequeñas. No tiene que haber cambios bruscos de rigidez entre los diferentes niveles. Condición fundamental, que la transmisión de esfuerzo de fricción y corte y compresión en los nudos no presenten ningún estrangulamiento. Bueno, vamos a ver, bueno, hemos leído ahora, pero ahora vamos a ver gráficamente qué es lo que estamos queriendo decir. Por ejemplo, acá, buena unión viga-columna. ¿Está bien? Acá, ¿qué pasa? Las dimensiones de la viga son relativamente menores que las de la columna. Porque si tiene que haber algún problema, tiene que haber un problema con la viga y no con la columna. Como veíamos en una foto, veíamos que el colapso se daba, o una rótula se daba en la viga. ¿Sí? En todo caso, que aparezca una rótula en la viga y no en la columna. Bueno, acá cuando tienen ambos la misma dimensión, que también se considera una buena unión viga-columna. Esta sería la situación normal, digamos. Y esto, bueno, a tratar de evitar. Si C es demasiado grande, los esfuerzos entre viga y columna se transmiten mal. O sea que esto es no deseable. ¿Está bien? Esto para que ustedes, digamos, cuando hagan el planteo, ¿está bien? Hagan el planteo de que las columnas y las vigas tengan la misma dimensión. Bueno, en este caso estamos trabajando con una viga en L. Bueno, si no, será una viga rectangular o cuadrada. Tabiques. Buena terminación del tabique para recibir vigas. Dice, fíjense cómo hay un ensanchamiento en los extremos del tabique.
Y buen enlace con las vigas. Fíjense, acá también está, tiene un cierto, digamos, una cierta dimensión donde uno puede apoyar una viga. Digamos, de buena manera, una viga. En cambio, en este apoyo, en este extremo, las vigas tendrán poco apoyo. Porque los tabiques en general son digamos, de un espesor reducido. Estamos hablando de 10 centímetros, 15 centímetros. Y la viga, estamos hablando de 20 centímetros, 25 centímetros para arriba. Entonces, por eso que se necesita un apoyo de este tipo y no de este otro tipo para recibir una viga. La viga ideal mantiene sus dimensiones en toda su altura y no presenta agujeros en sus paredes que pongan en riesgo su funcionamiento. Esto también es un tema de planificación con respecto a las instalaciones sanitarias, especialmente las cloacales, que tienen que tener recorridos que no perforen los tabiques. He visto con mucha pena que en obras, digamos, por un tema de planificación, las cañerías de cloacales tienen que estar atravesando tabiques, y eso debilita el tabique. Su configuración en planta permite un buen enlace con las vigas o losas que sobre él apoyan, que es lo que veíamos. Entonces, bueno, para repasar un poquito esta parte de acá, a ver, pórtico ideal, condición obligada, rigidez de enlace en los nudos, ancho B de las vigas igual al ancho B de las columnas, canto DC y DB de las columnas y vigas igual en todos los pisos, o con variación de dimensiones graduales y pequeñas, para no generar, como les decía, cambios bruscos en la rigidez. Condición fundamental, que la transmisión de esfuerzo de flexión y corte y compresión de los nudos no presente ningún estrangulamiento. Nos referíamos a esta situación. Aquí hay un estrangulamiento. Con la transmisión de los esfuerzos se ve dificultada o estrangulada por un planteo, digamos, entre viga y columna de esta manera. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Eso? Sí, profe. Sí. Bueno. Bueno, estos esquemitas están muy buenos para entender esta situación. Escalera, bueno, según el tipo de escaleras, bueno, aquí hay un tipo con tensores, no necesariamente el tipo común. Escaleras, este tema debiera verse en estructuras 3, pero ahí tenemos un problema de falta de tiempo. Bueno, vigas de repartición. Acá tenemos, estas son unas vigas de repartición y estas otras son vigas principales. Esta situación también puede darse porque si queremos vanos, digamos, queremos, perdón, espacios diáfanos, espacios abiertos sin obstrucción visual, se recurre a esta situación. La carga P, en este caso, se refiere a estas vigas principales por el efecto de la viga de repartición. O sea que estas cosas también existen y también puede plantearse. Bueno, acá ya entramos en otro campo, ¿saben? Que eso lo vamos a dejar para la próxima clase, pero lo que quería que vean era eso. A ver si tenemos algún... Ah, esto, acá. Bueno, acá vamos a ver, digamos, sobre estas gráficas vamos a ir volviendo, pero ya sea una carga de viento, o una carga de viento, digamos, bueno, aquí están viendo carga de viento o gravitatoria, o puede ser una carga sísmica también, que generan estas deformaciones. Lo que nos interesa es la disposición, y aquí sí los invito a ir haciendo sus primeros planteos para sus proyectos. Entonces dice aquí, incluimos algunos ejemplos de sistemas aporticados típicos. El más típico de todos es el de la planta cuadrada o planta rectangular. Aunque esta tipología nos permite diseñar diferentes tipologías constructivas, tales como plantas en forma de cruz o con elementos elípticos o circulares. ¿Qué quiere decir? Que lo común es, digamos, la planta cuadrada o planta rectangular. Pero dice que esta tipología nos permite diseñar otras tipologías constructivas diferentes, tales como plantas en forma de cruz o con elementos elípticos o circulares, tales como los que vemos ahora a continuación. ¿Está bien? Entonces ahí estamos viendo una planta en cruz. O, ¿no es cierto? De este otro tipo, elípticas o circulares.
¿Está bien? Si ustedes ven que de pronto no nos quedamos con el reticulado convencional en las dos formas, habíamos visto que podemos también, obviamente, plantear juntas sísmicas y separar entre naves, o si no, plantear este tipo de esquemas en cruz o otros esquemas, y ustedes ven acá que de pronto se pueden configurar formas que no son las comunes, entonces ustedes tienen más libertad para plantear y proponer sus esquemas estructurales. ¿Bien? Eso queríamos mostrarle con esto. Inclusive, miren, hasta una circular. Ven que hay, bueno, después está el tema de los tabiques, ¿no? Pero eso básicamente les quería mostrar, como para que ustedes vean. Bueno, vamos a ir cesando acá, chicos, porque ya se hizo las 10. Pero bueno, creo que hemos alcanzado a mostrar lo más importante. A ver, tenemos acá. Bueno, vamos a ir dejando acá. Espero que les haya gustado la presentación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no vamos cesando la clase del día de hoy. Y bueno, estaríamos para encontrarnos el próximo martes. Recuerden que el enlace lo van a tener en el aula virtual. ¿Alguna consulta, chicos? No, profe, de mi parte no. Bueno, les agradezco su asistencia.